Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del sitio donde nos estéis viendo. Vamos a continuar con el análisis del Sumac Causay, el conocimiento y la sabiduría del pueblo andino, de la situación de los Andes, de la cordillera que atraviesa desde el norte, desde Colombia, hasta prácticamente la Tierra de Fuego. En este caso vamos a analizar algo que ya hicimos un pequeño adelanto, que es el segundo punto, Ania, según el antiguo quechua. Bueno, en realidad el Ania o Aña, ¿no? Viene a ser la visión sobre la capacidad que tiene el ser humano a aceptar su verdad y también abrir todas las posibilidades para aceptar las verdades de otras personas. Exacto. ¿No? Porque cada persona, según el punto de vista donde se encuentre, tiene un ángulo de visión, un ángulo de conocimiento, y ese ángulo de conocimiento es su verdad. Así es. ¿Ah? Cuando nosotros realmente nos cerramos a nuestra verdad, no tenemos oportunidad ni siquiera para avanzar más allá. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nos quedamos encerrados en la miseria de nuestro conocimiento. Sí. Sin embargo, cuando aceptamos la verdad de otra persona, cuando analizamos y vemos la verdad de otras personas, ¿no? Nosotros tenemos una amplitud de onda del conocimiento. Entonces, en esencia, es aceptar mi verdad y la verdad de otras personas, ¿no? Y es interesante porque la verdad está relacionada al lenguaje, cómo se manifiesta. Eso quiere decir que la verdad de la persona, ¿no?, es sensorial. Y imagínate, ¿no?, en el transcurso de la vida, hasta ya las grandes culturas ancestrales sabían que uno decía la misma cosa, pero de diferente nombre, diferente forma. Imagínate, y ahora sabemos que hay personas que tienen una inclinación a usar nuestra verdad, nuestro lenguaje, según nuestro sentido. Las personas auditivas usan más las palabras que están relacionadas con el sonido. Cosa que yo entiendo bastante bien. ¿No? Sí, pues tú como músico, ¿no?, como ingeniero de sonido, tú entiendes, ¿no? Y hay otras personas que han desarrollado más su lenguaje por la capacidad visual. Y hay otras personas que desarrollaron por la capacidad sensorial, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, tiene filtros que realmente a veces distorsiona. Demasiados filtros, sí. ¿No? Distorsiona la manifestación de la verdad de la otra persona, porque no está en su canal de entendimiento. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos en la ropa, en el lenguaje de la otra persona, podemos realmente comprender qué está queriendo decir, o al menos aceptar la intención que ella está trayendo. Yo siempre me he fijado en un ejemplo que es curioso. Si ahora aquí en el centro de la mesa yo pinto un 6, yo estoy leyendo un 6, pero ¿tú qué estás leyendo? Un 9. Es la misma figura, sin embargo le estamos dando una interpretación diferente punto de vista. Es curioso esto, ¿eh? Sí, es sí, curioso. sí. Y estamos hablando de lo mismo. Claro. Estamos hablando del mismo fenómeno, pero tú le has puesto el nombre de 9 y yo le he puesto el nombre de 6. Sí. Pero lo que hay en medio es lo mismo. Claro, por eso que las culturas ancestrales, ¿no?, las culturas ancestrales del territorio americano, sudamericano, Sí. vamos a tomar un ejemplo, ¿no? La cultura nazca. La cultura nazca es una cultura. Sí, mi cultura, ¿no?, a quien yo tengo mucho respeto y mucha admiración y agradezco mucho.
Bueno, la cultura Nazca, tú sabes que ha hecho unos dibujos, unos diseños, unas líneas de Nazca, ¿no? Internacionalmente conocidas, Claro, que andan viendo de dónde salió aquello, qué necesidad hubo con sí, pues, ¿no? Sin embargo, esas líneas hasta ahora, antropológicamente, socialmente, no se ha querido determinar o no se ha encontrado para qué ha sido hecha. Sin embargo, ellos sí ya tenían su verdad. Claro que la tenían. Una verdad, ¿por qué la habían construido? Y los rituales que realizaban dentro de cada figura. Recibían ¿qué? La energía de el espacio donde estaban. Si se iban al colibrí y hacían un ritual del colibrí, ellos podrían permanecer en el tiempo, así como el colibrí permanece frente a la flor, ¿no? Y el colibrí, cuando está frente a la flor, sucede algo trascendental, que la flor le da su néctar y el colibrí le trae las historias de donde estuvo. Entonces, esas historias, si las llevamos al mundo mágico de los nazcas, ¿ah? Ellos sabían que en cada figura, en cada línea, en cada diseño, podían alcanzar una transmutación, un traslado, una incorporación, y de ahí dejar que su ser interno, su espíritu, viaje hacia otros lugares. Y además es que se cumple el punto de Anya en ese tipo de manifestación del pueblo nazca de manera espectacular, porque es bajar información y comunicar información. Comunicar información incluso hasta por generaciones, es decir, Por supuesto. ¿cómo ellos sabían que era un lugar donde, por lo visto, allí no... Si esto se ha conservado durante tanto tiempo, José Carlos, es porque allí no hay precipitaciones de agua, no hay lluvia. Claro, es una tierra seca, ¿no? Y así ha permanecido ¿cuántos siglos? Siglos, ni se sabe cuánto tiempo, vale, ¿no? Ya. Y hay realmente manifestaciones de una verdad, ¿no? Entonces, Del ecosistema de nuestro mundo. Claro, tanto tenían su verdad los que transitaban por el colibrí como los que transitaban por el cóndor. ¿Entiendes? Sí, pues Y en ningún momento tuvieron ningún choque. No. Aceptaban la verdad de la otra persona y al contrario, enriquecían. Y es algo que en esta época debemos realmente abrirnos a esa posibilidad de nuestro lenguaje, de cómo elaboramos nuestro lenguaje según nuestra sensorialidad y los canales, ¿no?, sensoriales que usamos. Porque a veces tú me estás hablando en un canal sensitivo, ¿no?, pero yo tengo una formación, ¿cómo se llama?, visual. Sí. ¿No? Entonces tú me dices, yo siento que tú no me estás haciendo caso. No es que no te estoy haciendo caso. Hay un filtro que no me deja comprender lo que tú estás hablando. Pero si me dices, ¿cómo se llama? Todo está muy diáfano, todo está muy claro. Cada palabra tiene una gota de luminosidad. Entonces, inmediatamente yo me alineo a ti. Y hay una apertura. Y hay una apertura, ¿sabes? ¿No? Entonces, son muchas cosas que en Anya, ¿no?, tenemos que ver la claridad de nuestra verdad. Sí. ¿No? Tú fíjate, haciendo como siempre equiparación, este es uno de los puntos importantes que los antiguos cabalistas, tú has conocido el mundo hebreo, y ellos pintan el árbol abajo del todo, hay lo que llaman las sefirot del mundo material, Malhut lo llaman, pero justamente subiendo en la escala del árbol hacia arriba tenemos a Yesod, que es la sociedad. Sí.
O sea, como punto importante, de ahí, sin eso no arranca nada. O sea, tú imagínate ya en el segundo puesto de la Cábala y en el segundo puesto del Summa Causai. Sí. Otro paralelismo curioso, ¿eh? de cómo el ascenso pasa necesariamente por comprender que, pese al punto primero, que es el yo soy, ningún ser es una isla. No estamos aislados. Todo en la evolución de la subida de conciencia tiene que pasar por el entorno, tiene que pasar por lo que nos rodea. Es verdad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de conciencia, cuando nosotros hablamos de sentimiento, cuando todos nosotros hablamos, ¿no? Necesitamos por acto natural que nos escuchen. Y una de las cualidades de la mía es saber escuchar. Saber escuchar qué están diciéndote, qué están comunicándote. Y cuando tú escuchas, ¿no? Realmente dejas que tu imaginación y tu comprensión se abra como un abanico. Eso es. ¿No? Sí. Y ahí viene pues la aceptación que la verdad existe en diferentes formas. Quizá nunca comprenderemos el sentido de la verdad, porque hay diferentes estados territoriales llamados espacios, ¿no? Donde se desarrolla un tipo de conocimiento y en otro lugar otro tipo de conocimiento. Igualmente como las eras, como los tiempos, ¿no? En un momento se creía que había un geocentrismo, ¿no? De repente, por observaciones, viene la época de Kepler, de Galileo, ¿no? Y dice, no, la Tierra no es el centro del universo. El centro de este universo es el Sol, el geocentrismo. Sí. Y fue muy difícil, ¿cómo se llama? Llegar a comprender ese cambio, esos paradigmas. Lo que está sucediendo hoy. Hoy estamos en grandes cambios de paradigma del conocimiento, tanto de la ciencia newtoniana clásica a una ciencia física de partículas, que es una estructura del conocimiento teórico cuántico, sí. ¿no? En las cuales no voy a entrar porque no me quiero distanciar de la raíz de estos encuentros. Quizá en otro momento sí, tendremos tiempo para eso, ¿no? Eso, sí. Pero realmente el respeto por la actitud, la acción de otras personas se hace importante. Muy importante. Mi verdad, tu verdad, pertenecen al todo. Sí. ¿No? Y cuando tienes esto claro, cuando tienes este concepto como otra de las grandes verdades, no te paras a defender con uñas y dientes algo por enfrentamiento directo, como se ha pretendido hacer en muchos casos, porque se mueve el hormiguero a veces sacudiendo el terreno, ¿no? Y no es así. O sea, a partir de ahí ya respetas. Ya no solamente respetas, sino que además atiendes. Y ya no solamente atiendes, sino que además asumes que lo que estás observando está hablando de la totalidad y de algo que también te pertenece a ti como parte de esa totalidad. Es magia. Es magia. Es uno de los puntos claves, importantes, imprescindibles en todo relacionamiento interpersonal, intercultural, y podríamos decir que hasta interplanetario, ¿no? Claro que sí, ¿no? Porque todos nosotros influenciamos de cierta forma en el transcurso de
el universo. Sí. ¿No? Influenciamos en el transcurso de la naturaleza, influenciamos en el transcurso de la relación humana. Y eso es muy importante, comprenderlo, aceptarlo y dejarlo que vaya construyendo dentro de nosotros nuevos, vamos a decir, ladrillos del conocimiento, Sí. para hacer nuevas edificaciones. Fíjate, me dice aquí el apunte porque es, tú sabes que yo voy siempre equiparando Sí, te conozco. con unas cosas y Tú eres otras. un estudioso. Y aquí, aquí. En ese conocimiento que parece que viene de la antigüedad de los tiempos en las cuales casi no hay registro. Pero bueno, teníamos este manuscrito tan increíble como era el Kybalión, que parece ser como el origen de casi todo lo que nos estamos manejando ahora como culturas separadas. La segunda ley la llamaban la ley de la correspondencia, y esta es muy importante y creo que está bastante bien relacionada con el Anya de los Andes, porque lo llamaban ley de correspondencia, es decir, como arriba es abajo, como en universos superiores aquí se manifiesta de la misma manera, y como adentro es afuera. Te reconozco. Había una cosa en el pueblo maya que estoy estudiando ahora también en otras enseñanzas que estoy recibiendo, que decía Inlakech, el pueblo maya, y te decían Alaken, que quiere decir yo soy tú como tú eres yo. Sí. Eso es una de las frases del pueblo maya que refleja tú fíjate en cuántos puntos nos estamos encontrando el fenómeno de Anya. Es pasmoso, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí. Es tan importante, ¿sabes? Abrir todos estos conocimientos, traer al presente todas esas culturas, todas esas manifestaciones, porque no es que sean dueños, sino fueron filósofos. En su época fueron científicos. Sí. ¿Ah? Y más que todo, fueron constructores de conciencia. Sí. Entonces, aquí la conciencia hace parte también, ¿no?, de todo lo que es, y hace parte de todo lo subjetivo, ¿no? Hay una tremenda observación si la conciencia es subjetiva o objetiva, si la conciencia está dentro de nosotros o está fuera. Lo importante para las clases, mejor dicho, para la trayectoria ancestral, es que existía. Si estaba fuera o estaba dentro, en ese momento no era tan importante, sino que existía y nos daba la calidad de relacionarnos comunitariamente, Sí. ¿ah?, de cuidar la naturaleza, ¿ah?, de cuidarnos a nosotros mismos. Muy importante. Bueno, ya lo hemos dicho en otros programas, pero es evidente que lo que me enamora de la cultura de los Andes, de la cultura de la parte sur del continente americano, es ese tremendo respeto por el equilibrio natural, lo que la cultura del Perú en casi todas sus manifestaciones desde los antiguos al Tahuantinsuyo llamaron la Pachamama. La Pachamama, no me cansaré de repetirlo, la Pachamama, el respeto a la naturaleza, el feedback. Sí. Anya toca este punto. Claro. Porque estoy reconociendo mi existencia en el soporte que el propio planeta, de una manera muy inteligente, ha diseñado para que esto se pueda dar. Son demasiados factores como para pensar que no existe una inteligencia detrás de esto. Tantas cosas. Tantas cosas, ¿no? Sí. Porque el universo se autorregula.
Sin ¿no? duda. Y la Tierra también se autorregula, porque va a llegar un momento que la Tierra como organismo vivo se va a ver amenazada, Si no lo está siendo ya. ¿no? Se va a ver amenazada y entonces realmente van a venir muchas fenomenologías en que ella va a pasar a otra era, porque ella va a ser siempre, ¿no? Era lo que era y es lo que es, pero será lo que será porque siempre es y era. Los pueblos mayas hablaban mucho de esa repetición cíclica Sí, sí. en ese sentido porque lo llamaban los Bactunes. Ujú. Bactún eran ciclos y eran momentos que se repetían y que volvían. La Tierra tiene una oscilación, ¿no? Eso es lo que está diciendo dentro de mi verdad, tu verdad, ¿no? La ancestralidad, los pueblos ancestrales veían el tiempo circular. Sí, Veían el lo he tiempo observado. circular porque veían que las estaciones se repetían, ¿no? Que venía el invierno, ¿no? Que venían los solsticios, los equinoccios, y venían, estaban ahí, estaban preparándose para el frío del invierno de una manera recolectando lo que se iba a mantener en ese tiempo, ¿no? Y alegrándose en la primavera porque sentían que iban a llegar. Entonces el tiempo era circular. Lo que sucede que dentro de su conciencia, la parte circular se amplía a la espiral, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que tomarlo como una metáfora en la cual cada persona, cada ser humano, cada individuo que decida en un determinado momento superarse, puede pasar por la misma experiencia, por el mismo tiempo, pero en una espiral, pasando como observador. Sí. ¿Entiendes? Pasa por la misma línea, pero de una forma más amplia y más unificada. Y eso, como observador, cambia en él lo que en anterioridad había causado una limitación. El cálculo espiral de Fibonacci tiene una ley, es curioso, se expresa matemáticamente también. Sí, sí. La naturaleza lo hace, e incluso hasta en la formación de muchas plantas, de muchas Todo, cosas. los caracoles, Sí. tienen todos tienen esa sobreposición. Sistema ¿no? de evolución. Sí, sistema de evolución, ¿no? Y de ahí vamos a una parte infinita del conocimiento, ¿no? Entonces, como tú me estabas hablando, no solamente aquí, no solamente las culturas de la sierra, de la costa, de la selva, en Perú, tuvieron ese conocimiento es universal. Sí. ¿No? Y también ha sido estudiado, ha llegado por canales que posiblemente la ciencia todavía no haya encontrado un lenguaje o una ecuación para definirla, pero sin embargo hay otras mentes que captaron eso mismo. Sí. Como Hermes Trismegisto. Sí. Para eso que escribe, por eso mismo, si tú, como tú hablas, ¿no? Como gran conocedor de esas culturas, como tú hablas del Kybalión, la piedra de la esmeralda, sí. Y ahí vamos viendo que también se manifiesta. Sí, me parece como que eso sea el punto del que parten otras muchas. Da igual la posición geográfica, es decir, estamos hablando desde Mesopotamia, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Israel, estamos hablando del conocimiento que se tenía en las... Sobre todo es curioso a veces también las cordilleras, la alta montaña parece como que inspire en el Himalaya y
Sí, es muy interesante. Qué duda cabe todo lo que es la cordillera andina que va desde arriba, prácticamente desde el Centroamérica hasta la Tierra del Fuego. ¿Sabes? Es interesante, ¿no? Cómo los lugares realmente fríos, ¿no? Muy fríos, ¿no? Nos llevan a una introspección. Y esa introspección nos lleva a estar con nosotros mismos, ¿no? Y ese estar, ese yo soy, ¿no? Nos lleva a elaborar pensamientos que a la vez se comunican. Y esa comunicación es la que abre las nuevas posibilidades que existen. Pero existe una comunicación que todavía no se ha podido comprender. Pero sin embargo, para nosotros, los hijos de la tierra, la aceptamos como una cosa natural. Como cuando una persona viene de lejos, desde el otro pueblo, a traerte una medicina porque sintió que esa planta era necesaria para ti y tú estabas pasando mal de los pulmones. Sí, eso es la base del conocimiento chamánico, que es, bueno, tú conoces mejor que nadie, y que además recoge lo mejor de cada estirpe. Y afortunadamente a día de hoy tenemos la ventaja de que con los sistemas de comunicación actuales pues, puede hacerse general y puede haber el acceso a ese conocimiento, que es algo muy imprescindible. Yo creo que la tecnología de vanguardia para cualquier cosa, incluso para el alma humana, tiene sus orígenes, o sea, tienes que tener el conocimiento de los orígenes para hacerlo válido hoy en día. Es verdad, es verdad. O sea que en realidad nunca ha dejado de ser un conocimiento de vanguardia. Y luego te vienen pues ya los que han inventado otro sistema de lenguaje, la matemática, el conocimiento científico, el demostrativo, el empírico, en el cual pues se están dando cuenta de que realmente están alcanzando la misma cuota de conocimiento que hicieron los antiguos. Es increíble, ¿sabes? Es increíble, ¿no? Cómo la ciencia no es que se está volviendo panteísta, se está volviendo universal. Eso es. Universalista, ¿entiendes? ¿No? No toquemos la parte religiosa, pero antiguamente teníamos respeto por la vida de una piedra, por la existencia de una piedra, por la información que ella guardaba en el lugar donde estaba, ¿entiendes? Eso, ¿no? Traía información. Claro que sí. Igualmente, el respeto a los animales, porque cada animal era un animal vivo, con una presencia de una fortaleza de su espíritu. Entonces, no había una división. Realmente, la forma como nos organizábamos en el antiguo territorio de nuestros tiempos pasados era una armonía. Y curioso, bajando de la sierra yendo hacia la zona de la selva, la cantidad de culturas, José Carlos, que tú has podido ver en directo, que te hablan precisamente de algo que ha estado siempre en el conocimiento chamánico, y es identificar las características de lo que te está dando una especie diferente. Por ejemplo, el águila, el puma, el pájaro colibrí. Todo este tipo de manifestaciones de la naturaleza tienen una resonancia en el interior, lo llamaban los antiguos chamanes. ¿Nos puedes explicar esa especie de ver a través del espíritu que está manifestando la naturaleza? Bueno, eso es
es muy interesante, ¿no? Porque el chamán incorporaba el espíritu. De la criatura. Claro, incorporaba el espíritu del águila y él, dentro de su desdoblamiento, Era capaz. o sea, de su viaje chamánico, era capaz de utilizar esas cualidades para viajar por encima de las montañas y observar el territorio, ¿sabes? ¿No? Y es por eso que habían diferentes cualidades de observación dependiendo el animal que incorporabas, claro. ¿Sabes? Que son los animales de poder. Animales de poder, sí. Los animales de poder, los animales de compañía, los animales que vienen a ser vamos a decir, una metamorfosis, ¿no? O una simbiosis contigo. Una simbiosis, sí. ¿No? Una simbiosis contigo, porque cuando tú vas a la montaña, te quedas 7, 8 días, 10 días, en un estado meditativo de contemplación, ¿no? De repente, tú no vas con la intención de ir ya a encontrar tu animal de poder, o el puma, o sea el cóndor, o sea el águila, de acuerdo a esa vibración, ¿no? Y a esa captación energética viene el animal de poder que te va a ayudar a encontrar en sí lo que tu ser interno, tu espíritu, está necesitando. ¿Ah? Y está necesitando, y como somos seres de una búsqueda social, ¿no? Regresamos a la comunidad con ese mensaje y esa fuerza de cura. Pero no solamente incorporamos animales, incorporamos también los vegetales. Sí, bueno, estoy maravillado de escuchar los relatos de lo que estas antiguas culturas de América y también de otros sitios llamaban las plantas sagradas. Sí. Porque evidentemente cada planta tenía algunas de ellas tenían un punto terapéutico que eran capaces de abrir parcialmente la visión. Sí, ¿no? Ahí está la huachuma. Sí. La huachuma, que es conocido como San Pedro. Allí en Perú, sí. No, sí, el huachuma. San Pedrito. San Pedrito, que en México el peyote también. Es el peyote, que son hermanos, ¿no? Bueno, está también los honguitos. Los hongos de Doña María Sabina. De Sabina, bueno, imagínate. Ahí no hay duda. Escépticos, ¿cuántos escépticos fueron? Eso fue tremendo. A verla curar a María. Allí, pero si es que acabaron allí entre los personajes musicales tipo los Beatles, jefes de Estado, claro, todo tipo de científicos de toda la naturaleza. No. Bueno, eso fue tremendo. Claro, neurocientistas. Sí. ¿No? ¿Cómo se llama esta persona que desapareció? Jacobo Greenberg. Jacobo. Sí. Jacobo iba a verla, a visitarla. Sí. ¿No? Bueno, Jacobo los visitaba a todos. No, sí, pues. Claro. Graniceros, curanderos, narradores. Sanadores, narradores. Narradores, ¿no? Porque los que hablaban con la tierra, los que hablaban con... Bueno, sí. Es muy interesante. Es muy rico eso. No, es muy interesante porque podíamos construir tantas metáforas. Podríamos simplemente dejar que nuestro cuerpo vibre. ¿Ah? Y en lugar de unirnos al sufrimiento, que a veces tal vez sea necesario, pero no cargarlo, no, como si fuese una valija, ¿no es cierto? Sino, bueno, este es el sufrimiento, pero el sufrimiento, ¿qué es lo diferente y qué es lo que estoy buscando? Como que las condiciones de esta dimensión exigen en algún momento tener que pasar por un proceso por el cual, evidentemente, bueno, muchos de los antiguos conocimientos hablaban de que es como el tirachinas, algo que te tiene que lanzar. Es decir, si no te duele algo, uno está bien. Claro que sí, cómodo. No. Sí. No. Se llama
cuando uno está bien, se llama el silencio de los órganos. Exacto. El silencio de Sí. sí, ¿no? Y eso es importante porque nosotros, los que transitamos por el mundo chamánico, tú que transitas también por ese mundo y otros Sí. más, ¿no? Vemos que cuando salimos de un estado hacia otro estado superior, agradable, ¿no? Sentimos la satisfacción de la experiencia que estamos dejando. Y por lo tanto nos da la facilidad y la amorosidad de cuidarnos. Sí. Porque yo no voy a salir de un estado en que yo me siento mal para de repente ir en busca de otro. En que me sienta peor. Peor, ¿no? No. Si yo salgo, me siento satisfecho. Pero es ahí donde viene, ¿cómo se llama? La observación de mi verdad. ¿Cuál es mi verdad? Mi verdad es que yo he estado entre las profundidades del silencio angustioso y hoy estoy conversando conmigo de narrativas agradables. Y escojo seguir el camino de las narrativas agradables que me las voy a contar para que todo mi sistema pueda vibrar en esa sintonía, sí, en esa frecuencia. Que esto nos abrirá el campo del siguiente punto, porque ese es el punto lógico de todo funcionamiento en todo universo, que no, como tú ya sabes, no es uno solo, son muchos, incluso desde el punto de vista físico, que es la intención, el munay. El munay será el siguiente paso que veamos en a mí me gustaría, ¿sabes? Sí. Javier, cerrar aquí, ¿no? Esta conversación que ha sido muy enriquecedora, ¿no? Para después, en otro momento, abrir todas las compuertas de ese estado llamado munay. Es que ese es el estado, esa es la causa, ¿no? Oh, sí. Es la causa, como el plato este que se come en el Perú. Sí. No, porque es el amor. Sí. ¿No? Es el amor, el amor universal, el amor con el compromiso de amar. La necesidad de dar existencia. Sí, sí, sí. La necesidad de manifestarse. Claro, porque si tú estás bien, yo estoy bien. Claro. Ahí hay un campo contaminante, ¿no? Dentro de la magia, por eso se llama contaminante, porque me contaminas, yo te contamino, ¿no? O si no, un campo, llamémoslo homeopático. Sí. Similius es similius. Lo semejante produce lo semejante. Si tú vas a un lugar donde solo se habla de tristeza y enfermedades, tú vas a salir enfermo. Sí, evidentemente, y con el tiempo enfermarás. ¿No? Sí. Pero si realmente vemos esa capacidad de esa categoría que vamos a tratar, porque existe, pues, ¿no? El amor, ¿no? Y ahí es donde vamos a dividir tanto el amor universal como hay otro tipo de amores, ¿no? Sí. El cuya, pongamos, cuya, porque en quechua también cuyac o cuya significa amor, sí, ¿no? Amor, amor. Y el cuya es el estado que se confunde con la pose. Ya. Yo te amo y te lo repito. Y es igual, ¿tú sabes por qué? Una pareja le dice a la otra, mira, que yo te amo. Entonces te dice, cuídate porque me puedes hacer daño. No le está diciendo, yo te amo. Sí, en alguna ocasión hemos hablado de esto y es el sentido de posesión o el sentido de proyección, es diferente. Sí, ¿no? Que queremos que todos seamos iguales dentro del amor, ¿no? Y no me hagas pupita. No me... Claro. Sí, no, a ver, es lógico, por otra parte, quiero decir, se debe de convertir en una bendita experiencia. Sí, eso sí. Por eso. Eso sí, por eso vamos a dejarlo aquí, ¿no? Yo agradezco realmente nuevamente estar contigo aquí, manejar estas herramientas, si podemos llamarlas así. Yo quería llamar instrumentos. Instrumentos, sí. ¿No? Estos instrumentos del conocimiento ancestral y traerlos también con un lenguaje
fácil de entender, ¿no? Porque existen pues personas que yo sé, por el mismo camino que yo tengo trabajando desde muy niño con chamanismo, ¿no? Hay personas que necesitan escuchar. Y yo necesito escuchar también. Porque maestro no es únicamente el que enseña, sino que el que enseñando aprende. Eso es. Qué buena frase. Esa es para, apúntenla, señores. Cojan papel y lápiz y guárdensela en donde quieran, pero es muy importante esto que acabamos de oír. Bueno. José Carlos, un placer como siempre estar para mí en también. tu compañía y escuchar todas estas maravillas y poderlas compartir con el resto. Qué bueno. Entonces, Ari. Ari. Ari significa sí, sí en que quechua. Sí. Que sí. Hasta luego. Hasta luego.